Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio del Museo Colonial y Santa Clara. En esta ocasión vamos a hacer un conversatorio con las conservadoras de los museos del Ministerio de Cultura, donde vamos a tocar un tema que también involucra a los museos y las colecciones. Aunque no sea tan evidente, el COVID-19 también ha afectado las labores de los conservadores, ya que muchas de las tareas que se realizan son de carácter presencial. Entonces, ¿qué están haciendo los museos para continuar con las tareas que permiten que las obras sigan teniendo un buen estado de conservación? ¿Cuáles son los retos que los conservadores se enfrentan referente al teletrabajo? ¿Y cuáles son algunas de las tareas que se van a realizar una vez la situación se estabilice y el personal de los museos pueda comenzar a asistir a los museos? Estas son algunas de las preguntas que han surgido y con las cuales vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Para ello, doy la bienvenida a Catalina Plazas, conservadora del Museo Nacional. Hola Catalina, gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco de ti y cuánto llevas en el Museo Nacional de Colombia. Bueno, yo soy restauradora conservadora de profesión y llevo con el Museo Nacional de Colombia 13 años. Gracias, Catalina. Bueno, y ahora vamos a hablar entonces con Paola López, conservadora del Museo Casa Quinta de Bolívar. Cuéntanos, Paola, ¿qué se requiere para ser conservadora del Museo de la Quinta de Bolívar? Bueno, aparte de la preparación académica que implica tener el pregrado en conservación de bienes muebles, también pues tengo la maestría en gestión de patrimonio arqueológico y pues aparte de toda la preparación académica, pues lo normal es tener un gusto, un interés por trabajar con colecciones históricas y también tener este dinamismo y esta capacidad de trabajo con otras áreas del museo para seguir emprendiendo en las líneas de investigación del museo. Gracias, Paola. Bueno, y ahora le damos la bienvenida a María Victoria Gálvez, conservadora del Museo de la Independencia. Cuéntanos, María Victoria, ¿por qué decidiste ser conservadora y restauradora de bienes muebles? Buenas tardes, yo estudiaba diseño textil y una de mis profesoras era restauradora de textiles. Entonces, a mí me parecía increíble lo que ella podía hacer tocando los objetos de los museos, no solo viéndolos en las vitrinas. Y entré a estudiar restauración y conservación y pues ya conocí el resto de soportes que me gustan mucho. Gracias, María Victoria. Y por último tenemos a Ana Paula Gómez, asesora en conservación y gestión de colecciones del programa Fortalecimiento de Museos. Cuéntanos, Ana, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en los museos? Hola, buenas tardes a todos. Lo que más me gusta de trabajar en los museos es sobre todo trabajar con la comunidad y también porque es un campo pues muy multidisciplinario, entonces uno puede aprender todos los días de varias disciplinas, desde museografía hasta administrativa. Gracias, Ana Paula. Bueno, pues ya entrando un poco en materia y para contextualizar un poco a nuestro público el día de hoy, antes de empezar a tocar el tema que realmente nos está a nosotros afectando como profesionales que trabajamos en los museos, vamos a contextualizar un poco de qué es conservación y cuáles son las tareas que realizamos frente a la conservación en los museos. Para comenzar, le damos la palabra a María Victoria. María Victoria. Hola, que no me veo. Bueno, listo. Hoy les voy a hablar sobre el trabajo de un conservador de museo. Lo primero que hay que anotar es que la conservación es un trabajo totalmente interdisciplinario. Trabajamos siempre apoyados de otras ciencias o saberes. El trabajo de un conservador de museos abarca muchos frentes. Todos ellos están encaminados a la protección de la colección, así como la del inmueble que lo contiene, y lo primero y más importante es inventariar, registrar, catalogar y documentar los objetos de la colección. Primero se hacen listas preliminares donde solo se consignan datos como denominación, títulos, dimensiones, técnicas y un estado de conservación básico que indica si su condición es buena, regular, mala, si está completo o fragmentado. También cada institución tiene programas donde se lleva el manejo de la colección. Los museos del Ministerio de Cultura manejan colecciones colombianas, que es un programa que permite gestionar todo lo concerniente al objeto. Aquí es donde el trabajo se vuelve otra vez interdisciplinario. Cada cual, dependiendo de su experticia, va completando la información del objeto. Intervienen historiadores, investigadores, curadores y
conservadores, restauradores, entre muchos otros campos. Se consignan los procesos de conservación, de restauración, datos de condiciones ambientales y los movimientos del objeto dentro y fuera del museo. Esta es una de las tareas del conservador, se llama comisariato, que consiste en trasladar las piezas que son pedidas en préstamos por otros museos o instituciones. Para esto el conservador se encarga de varias tareas. Primero, diseña embalajes para proteger el objeto durante el viaje, hace los estados de conservación para ser embalados los objetos, hace documentación fotográfica, después se encarga de vigilar el tipo de transporte, y aquí es donde se debe tener muchas cosas en cuenta, por ejemplo, horarios de viajes, y muchos museos no pueden hacerse movimientos cuando hay público, entonces otra cosa es que nunca se pueden dejar solos, lo que conlleva incluso dormir junto a él si el vuelo es a primera hora. Después toca llevarlos a los museos que los reciben, embalarlos y montarlos. Y después volver a revisar estados de conservación y hacer registros fotográficos. Otra parte de la conservación es la conservación preventiva, y existe otra que es curativa. En la conservación preventiva se actúa sobre el ambiente. El conservador debe conocer el objeto, ya que cada material tiene unos requerimientos específicos de humedad relativa, temperatura, luz, entre otros aspectos. Para controlar estas condiciones, se deben conocer el inmueble para adecuarlo a que cumpla estas características. Se hacen mediciones de humedad relativa, de temperatura, para pautar procedimientos. Por ejemplo, en caso de una alta, recurrir a opciones muy sencillas como abrir puertas, se colocan sustancias que absorban la humedad, o se utilizan aparatos como deshumidificadores que atrapan la humedad del ambiente y la convierten en agua que se recoge en el aparato y se desecha. Otra parte fundamental de la conservación es la limpieza, que debe hacerse al lugar, y otra que es específica sobre el objeto, que aunque es superficial, solo la debe hacer personal calificado. Asimismo, al revisar periódicamente los sistemas de seguridad, los métodos de montaje, el que no existen posibles infestaciones de animales, microorganismos, etc. Hay otra parte de la conservación, que es la conservación curativa, que ya se trata de acciones sobre el objeto. Por ejemplo, si presenta falta de adherencia, se puede consolidar; si se ha quebrado, se puede adherir las partes para que mantenga la unidad, uniones de rasgaduras, entre otras. Pero en Colombia el conservador también es restaurador. Muchas veces puede abordar el tema, o se puede utilizar un restaurador externo. También participamos en el diseño y montaje de las exposiciones, donde se pone especial empeño en que las vitrinas, soportes o instalaciones ofrezcan la seguridad para su conservación durante el tiempo que esté expuesto. También las condiciones que se tienen dentro de las reservas, donde se crean unidades de almacenamiento especialmente diseñadas para los requerimientos especiales de conservación de cada objeto. Gracias, María Victoria. Pues como podemos ver, las tareas de conservación son bastante amplias. Es un tema que involucra muchos elementos. A veces necesitamos también de apoyo de un equipo interdisciplinario, ya que es una tarea y una labor que no solamente es de un profesional, sino que son varias personas las que trabajamos frente a este tema. Entonces es importante que todo el mundo sepa y conozca que es un tema muy amplio, y que pues bueno, siempre vamos a trabajar en conjunto con todas otras dependencias que se encuentran dentro del museo. Pues teniendo en cuenta, y pues ya después de este preámbulo de lo que es la conservación, pues entonces ahora vamos a abordar este tema desde la pandemia. Entonces, ¿cómo es que estas tareas de conservación, que como podemos ver, se ven de una manera directa frente al objeto, y en este momento nos encontramos cada uno desde nuestros hogares, cómo ha afectado estas tareas? ¿Qué estamos haciendo para contrarrestar o para trabajar para evitar que los objetos se puedan deteriorar? Entonces, para que nos cuente un poco de qué se está haciendo en los museos,
le damos la palabra a Paola. Bueno, como es de esperar, en estos momentos los conservadores no podemos estar enfrentando la situación de primera mano, lo que no quiere decir que no estemos llevando a cabo tareas de conservación preventiva. En ese orden de ideas, lo que hicimos desde el grupo de conservadores del Ministerio de Cultura fue identificar factores de riesgo que actualmente pueden estar afectando nuestras colecciones. ¿Me están escuchando bien? Sí. Bueno, una vez identificamos todos esos factores de riesgo, lo que hicimos fue solicitar apoyo a mantenimiento y al personal de mantenimiento y seguridad de los museos para que con su cooperación nos ayuden a hacer unas revisiones semanales o diarias. Es muy importante que aclaremos en este punto que, y es importante también resaltar la importancia de las capacitaciones que se realizan anualmente de cara a este tipo de situaciones. En el caso particular del Museo Quinta de Bolívar, se realizan mensualmente capacitaciones en las que se incluye el personal de mantenimiento y seguridad, y la idea es precisamente sensibilizar en aspectos de conservación preventiva, aparte de importancia de la colección. Y esto, en estos momentos tú ves esa importancia porque no cualquier persona ve la necesidad de estar revisando, por ejemplo, filtraciones de humedad o canaletas, o estar como pendiente si hay algún olor que indique que hay un cortocircuito. Entonces, la idea era precisamente sensibilizarlos para que ellos también se pongan en esta tarea y nos colaboren con esto. Entonces, hicimos una lista de chequeo y ellos nos cooperan diaria y semanalmente. También tenemos un grupo de WhatsApp donde nos van mandando información, fotografías. Todo el tiempo estamos comunicándonos con ellos. Aparte de esto, también hemos identificado, por supuesto, otros factores de riesgo como el vandalismo, el robo. En ese sentido, también les pedimos y les solicitamos pues muy amablemente a ellos que hicieran una revisión de nuevo, porque ellos siempre la están haciendo, pero de nuevo y con más énfasis en todo el sistema de cerramiento del museo, del circuito cerrado, de las puertas, las ventanas, para evitar que lleguen a meterse intrusos en el museo. Y bueno, eso por ese lado de la lista de chequeo de los factores de riesgo. Bueno, es importante también aclarar que tanto el personal de vigilancia como de mantenimiento nos ayudan en tareas diferentes. El de mantenimiento nos está ayudando en el tema de mantener limpias las canaletas de desagüe, y también identificar de pronto si llegasen a haber algunos indicadores de humedad en las paredes. Pero bueno, eso es una lista que hicimos de manera conjunta con los conservadores de los museos. Lo hablamos también con los administradores, nos pusimos de acuerdo para que ellos también nos cooperaran. Y pues de muy buena voluntad nos han estado ayudando en esto. Bueno, adicionalmente a todo esto, está la parte de que hemos tenido que trasladar nuestra oferta al campo virtual. La idea es que anualmente se hacen actividades para que las personas sepan acerca de su trabajo y entiendan la importancia de nuestra labor dentro de los museos, no solamente en la conservación, sino también en la preparación de las piezas para exhibiciones temporales, y también, por supuesto, la conservación de las piezas de exposición permanente. Lo que hacemos es que, decidimos fue llevar estas charlas de conservadores al campo virtual a través de videos cortos de 5 minutos, o de pronto de píldoras con datos acerca de cómo conservar las colecciones dentro de nuestras casas. Es importante que tengamos en cuenta que muchas de las colecciones que actualmente los colombianos tienen en sus casas son potencialmente musealizables, se pueden llevar al campo de los museos. Entonces, lo que hoy en día la gente puede considerar como su retrato de bodas o estos recuerdos preciados, pues pueden terminar siendo objetos que hagan parte de colecciones, ¿no? Entonces también por eso es importante darles a ellos unos tips para prolongar la conservación y preservación de estas características estéticas y históricas de sus colecciones. También hemos tenido la oportunidad de contactarnos con seguidores. Por ejemplo, el caso específico de un niño que nos escribió acerca de cómo conservar sus figuras de plastilina. Entonces también les dimos
una serie de tips acerca de qué hacer y qué no hacer en términos de almacenamiento, de limpieza, de exhibición, y también hemos tenido la oportunidad de hablar con una persona de Cali que tiene un interés particular por conservar monedas y billetes. Eso es en el campo de la virtualidad. Eso es lo que estamos haciendo en el momento. No quiere decir que no estamos haciendo nada, porque la gente tiene a pensar que porque no estamos en los museos no se está realizando algo, pero en esencia lo estamos haciendo todo el tiempo. Se está aprovechando este momento también para adelantar investigaciones, estados del arte, de pronto adelantar esas historias clínicas que han estado represadas porque el día a día en los museos no permite que uno se siente todo el tiempo frente al computador a adelantar ese trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo hasta el momento. Gracias, Paola. También está lo de hablando con el conservador, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poco acerca de este tema? Sí, claro. Y qué bueno que me lo preguntas porque se me había olvidado. En el tema de hablando con el conservador, lo que queremos es que las personas nos hagan preguntas específicas acerca de conservación de bienes, lo que te decía pues del caso particular de el pequeño seguidor que nos hizo unas preguntas, pero también estamos dándoles de pronto consejos acerca de cómo conservar, digamos, patrimonio fotográfico, documental. También tenemos planeado hacer uno específicamente para LPs, para CDs. Tenemos uno también en remojo de monedas y billetes. Entonces, lo que viene es como una serie de intercambio también y socialización de estos conocimientos con las personas que nos están siguiendo en redes y que, por supuesto, son nuestro público que siempre nos ha seguido y que siempre va y visita la Quinta cuando puede. Una cosa que nos ha gustado mucho es que le hemos podido contar al público todo el detrás de cámaras que hay, no solamente en términos de conservación, sino también en el montaje de exposiciones, que es algo que a la gente le encanta, y hemos visto que ha tenido mucha acogida en los videos en donde les comentamos cómo es todo este proceso, este andamiaje, esta estructura y coordinación entre todas las áreas del museo que participan en un montaje. Entonces ha sido muy interesante esta propuesta. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Aquí ya saben, para que todos estén sintonizados con el Museo de la Independencia y el Museo Casa Quinta de Bolívar, que está hablando con el conservador, donde se pueden hacer preguntas directamente al conservador referente a temas de preservación de las piezas. Entonces, ya teniendo en cuenta este tema que Paola nos acaba de comentar, viene el otro gran reto que está asociado al teletrabajo y el manejo de las colecciones. Entonces, ¿cómo nosotros que trabajamos directamente con las piezas, que tenemos que tener contacto con ellas, cómo estamos haciendo en este momento frente a este tema y cómo lo vamos a abordar durante todo este periodo que estamos todavía en confinamiento? Para tocar este tema invitamos a Ana Paula y que nos va a contar un poco frente a este tema. Gracias, Ana Paula. Bueno, muchas gracias, Carla. Pues el reto más grande que ha sido para nosotros ha sido, yo creo, la limpieza de las colecciones. Siempre he trabajado remotamente con los museos del Ministerio fuera de Bogotá, por lo que un poco ya estábamos acostumbrados a la dinámica, pero el hecho de no poder asistir todos los días o todas las semanas al museo ha sido un gran reto, porque entonces no podemos estar haciendo una revisión del estado de conservación de los objetos periódicamente como lo tenemos planteado. Al igual que tampoco se puede hacer, por ejemplo, desocupar los tanques de los deshumidificadores o las mediciones con el luxómetro para saber que las incidencias de luz son correctas. Entonces, en este caso, creo que tenemos que agradecer al equipo de vigilancia y servicios generales que han sido un gran apoyo, porque también gracias a las capacitaciones que los gestores de colecciones han logrado hacer durante todo este tiempo, todas estas personas, todo este personal que está relacionado con la colección sabe cómo manejarla, le tiene digamos, un gran cariño a la colección, al museo, por lo cual se han ofrecido voluntariamente y han aprendido poco a poco cómo se debe hacer todo y lo han hecho pues muy bien hasta el momento. Entonces ha sido eso como bueno. Nosotros, digamos, desde mucho tiempo también hemos trabajado desde el programa con tutoriales que le ayudan un poco no solo a los museos,
del ministerio en región, sino a muchos museos que están inscritos en nuestro catastro nacional, un poco orientarse y con principios básicos de cómo hacer para hacer, no sé, un diagnóstico o para poder saber qué son las condiciones ambientales, cómo inciden en la colección. Entonces, todas estas piezas nos han ayudado paulatinamente a capacitar a todos los gestores de colecciones y las personas que están involucradas con el cuidado de la colección en los museos. Creo que este ha sido el mayor reto, pero pues poco a poco hemos ido también aprendiendo a que la forma como acercarnos a la comunidad es, como lo decía bien Paola, que es a través de otras estrategias, por ejemplo, sacar la colección, mostrarle al público pues, qué son los objetos que están en la colección, cómo se cuidan y por qué. Algo tan básico como decirles cómo funciona un equipo y para qué son estos equipos de medición y control de condiciones ambientales. Entonces, ha sido un reto porque es una forma de reinventarnos y creo que esto le sucede a la mayoría de entidades museales del país, saber cómo reinventarnos y cómo desde nuestro rol poder actuar y acercarnos al público, porque nosotros siempre estamos, entre comillas, tras bambalinas, pero esta vez ya nos toca un poco saber nuevas estrategias de cómo cuidar también el edificio y la colección desde a distancia. Sí, aquí es importante resaltar el papel de las personas que todavía están asistiendo a las instituciones. Sin ellos, pues básicamente nuestro trabajo estaría disminuido o casi nulo, por así decirlo. Es importante que, pues, resaltar que ellos, a pesar de todo, pues que están exponiéndose bajo las circunstancias a las cuales nosotros estamos actualmente sometidos, ellos van y a pesar de todo, pues siguen haciendo y aportando de alguna manera. Entonces, aquí podemos decir, y por parte de todos los miembros de conservadores y de museos, que gracias al equipo de vigilancia, gracias a servicios generales, porque siguen haciendo algunas tareas que permiten que de alguna forma los museos puedan seguir continuando, pues preservando las colecciones. Entonces me parece importante resaltar ese papel que ellos están cumpliendo en este momento. Bueno. Correcto. ¿Alguna quiere aportar algo más frente a este tema? Porque si no, entonces podemos dar continuidad con la siguiente pregunta, que estaría relacionada como a qué vamos a hacer una vez volvamos a los museos, porque sabemos que esto va a ser un reto. O sea, no, sabemos que cuando volvamos a los museos no simplemente vamos a llegar y vamos otra vez a hacer todas las tareas de la misma manera que nosotros las estábamos realizando con anterioridad. Van a haber algunos cambios y eso va a ser muy evidente. Entonces, para tocar este tema, invitamos a Catalina. Ella nos va a hablar un poco acerca de qué es lo que estamos pensando y qué vamos a hacer. Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias al Museo Colonial por esta invitación. Lo primero que quiero anotar acá es, como dice Darwin, el animal que sobrevive no es ni el más inteligente ni es el más fuerte, es aquel que se sabe adaptar a los cambios. Y este es un cambio que nos implica una transformación completa en todos los sentidos de la palabra. El virus como virus no tiene incidencia en los objetos. Lo que tiene incidencia es en la salud de los funcionarios y de los operarios, y asimismo de los usuarios, que son quienes visitan las colecciones. Y esto, por supuesto, estos cambios van a tener un impacto. ¿Y un impacto en qué? Comencemos por la museografía, por ejemplo. Entonces, la museografía ya tiene que ser una fotografía donde sea más interactiva con el objeto, teniendo en cuenta el distanciamiento social. Y acá quiero mencionar un poco la resolución 666, y estoy segura que a muchos de ustedes no se les va a olvidar el número, resolución 666 que sacó el Ministerio de Salud, en la que dice la normativa durante el periodo de pandemia que tenemos que tener todos los funcionarios, especialmente en instituciones públicas, cómo lavarse las manos, con qué, cómo utilizar el tapabocas, las desinfecciones, cada cuánto las tenemos que hacer, y basados en esa resolución, ahí sí tomar las medidas necesarias para que este cambio no sea tan traumático y sea de manera paulatina, de tal manera que le pueda generar al usuario la confianza y la seguridad, especialmente
para poder ingresar al museo. Entonces, en ese orden de ideas, las museografías deberán tener este aislamiento social y deberá tener una interacción como personalizada con el objeto. Asimismo, el manejo, la manipulación, el recibo y entrega de colecciones tendrá que modificarse completamente para generar precisamente estos espacios de confianza. Y es cuando, por ejemplo, María Victoria hablaba de los comisariados, cómo se tienen que efectuar, a cuáles van a ser esas piezas a las que vamos a poder llevar. ¿Se van a prestar piezas o no se van a prestar piezas? Y eso también va a modificar, por supuesto, los guiones curatoriales y las solicitudes de préstamo. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica generar unos protocolos para la manipulación, para la entrada y salida de objetos y, por supuesto, protocolos de bioseguridad. Y acá también quiero anotar una frase que escuché hace poco, que cada situación de crisis genera una oportunidad. Y es una oportunidad también para que los museos implementemos las áreas de transición. Y las áreas de transición son los espacios donde podemos colocar los objetos, ya sea para procesos de cuarentena o procesos de aislamiento, dependiendo de lo que la institución indique. También es una oportunidad para la creación de las brigadas. Si bien las instituciones culturales tienen brigadas de emergencia en cuanto a atención a público, es importante crear estas brigadas de emergencia en cuanto a atención a colecciones. Y este es un momento para establecer qué hacer durante la emergencia, cuál es la urgencia dentro de la emergencia, que es un poco lo que decía pues Ana Paula ahorita. Entonces, ¿cuáles son estos planes de emergencia? ¿Cómo actuar con ellos? Y cómo actuar en especial con el COVID. Tengamos en cuenta que acá lo que prima es la salud. Tengamos en cuenta que acá lo que es más importante es la salud tanto de los funcionarios como de los usuarios. Y insisto nuevamente en realizar las jornadas de limpieza y las jornadas de desinfección. Nuevamente me uno al grupo de conservadoras que dan las gracias tanto a vigilancia como a servicios generales, y es muy importante continuar haciendo estas actividades. A esto me refiero no solamente de hacerlos de manera rutinaria, sino que en estos momentos son claves, porque en estos momentos cuando está cerrado el museo, por ahí dice el dicho que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, y este sería un caso literal en el que toca tener muy presente las jornadas de derratizaciones, las fumigaciones en todos los espacios del museo, tener las limpiezas de manera periódica y frecuente. Recuerden que el virus, si bien no es anaeróbico debido a su tamaño minúsculo, se puede adherir a las partículas de polvo y puede quedar en superficie. Se han hecho algunas investigaciones en las que han dicho que el virus puede durar hasta 3 horas en el aire, en espacios que están altamente contaminados. Entonces, es muy importante que antes de realizar cualquier proceso de montaje, traslado, recepción, manipulación, ingreso y salida de piezas de las áreas de reserva estén totalmente limpios y también pues desinfectados en las medidas de las posibilidades. Afortunadamente, este es uno de los momentos en que mayor conexión tenemos, en que podemos seguir trabajando de manera remota y podemos tener información de otros lados. Entonces, sí, pues han habido muchas investigaciones, está abierto a eso y pues seguimos continuando como con ese tipo de cosas. Por otra parte, entonces, así como les estaba diciendo, la unión hace la fuerza gracias a servicios generales, a vigilancia, por continuar haciendo todo esto que es vital para nosotros. Bueno, y también tener en cuenta la seguridad y la protección en cuanto a salud a estas personas, ¿sí? Aunque ellos están visitando los museos, apoyándonos, es necesario apoyar también cómo se encuentran ellos de salud, estar preguntándoles, tener esta unión, tener este chat, que es muy, muy importante. Y
una vez esté como avanzado el proceso de pandemia, identificado las áreas de transición de los objetos, donde yo ya les decía que son áreas de cuarentena o áreas de aislamiento, establecer claramente los protocolos de bioseguridad, los protocolos de desecho de cosas químicas, desechos, por ejemplo, de los guantes, que de posibles guantes que están con presencia de material contaminado. Bueno, toda esta como situación de crisis nos invita a una transformación. Y esa transformación, también hablo de los estados de conservación, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para la evaluación de los estados de conservación, donde ya no sea necesario la presencia, así como antes lo hacíamos, estaba el conservador 1 y conservador 2, donde evaluaban al mismo tiempo el estado de conservación de una obra. Entonces es necesario utilizar la inteligencia artificial, la tecnología para la recepción y entrega de obras, para el traslado de obras, para las nuevas exposiciones. Bueno, y por supuesto, pues el trabajo con comunidad. Creo que eso es lo más importante, es lo que tenemos que seguir trabajando, independientemente si está superada o no superada la pandemia. Es absolutamente vital el trabajo con las comunidades y no dejar de un lado, bueno, entonces ya superada la pandemia, entonces volvamos a nuestras normalidades y nos quedamos detrás de bambalinas. No, es continuar realizando estas actividades de cara a las comunidades, en especial a las comunidades vulnerables, las que están en situación de emergencia, a las comunidades que, por ejemplo, están en situación de discapacidad también, cómo trabajamos los conservadores en relación con ellos, y esa es una tarea que aún nos toca darle respuesta, darle atención, y pues eso es como básicamente lo que tenemos que atender para un futuro cercano. Bueno, muchas gracias, Catalina. En este momento estamos mirando algunos de los comentarios que nuestros seguidores están dándonos. Entonces queremos agradecerles a todos por seguirnos, por estar con nosotros. Sabemos que es un tema importante y que hay muchas entidades que están interesadas frente a este tema. Nos están acompañando desde México, nos están acompañando algunas instituciones en el país y tenemos algunas preguntas. Entonces, pues empezamos con algunas preguntas y aquí las compañeras vamos a resolverlas. Entonces, por ejemplo, ¿qué carrera debo tener para trabajar como restaurador? Pregunta Luis Polisemantic Salmón. ¿Quién quiere contestar? La carrera que está actualmente en Colombia es el programa de conservación y restauración de bienes muebles. En este momento, pues, o sea, la facultad está abierta y son 5 años de estudio, pues, en los cuales uno sale especializado en varios soportes de intervención y conservación. Exactamente. Para trabajar en conservación y restauración de bienes muebles se requiere de tener un pregrado. Hay algunas otras universidades fuera de Colombia que tienen otros sistemas académicos, donde incluso pueden hacer una licenciatura inicial en historia del arte o alguna otra carrera y después pueden especializarse en temas de conservación y restauración de objetos particularmente. En el caso de Colombia, como bien lo comenta Ana Paula, tenemos el programa de conservación y restauración de bienes muebles. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Mónica Celis Ramírez. Buenas tardes, soy Mónica Celis. Tengo una pregunta cuando una colección pertenece a una entidad privada, en este caso a una parroquia, si se le realiza el inventario en un programa de financiamiento de estímulos del ministerio y se registran ante el ICOM, ¿el Estado queda como propietario y responsable de los bienes? No. No, en realidad, bueno, Cata, no sé si quieras responder tú. Dale, no, tú sí. no, lo que iba a decir es que no, ellos en realidad son custodios de los bienes y de hecho está muy bien que los reporten, pero no sé si esa sea de pronto la pregunta, lo reporten ante la Dirección de Patrimonio para
poder ser acreedores a las becas o a los estímulos que en este momento el ministerio tiene abierto, especialmente en cuanto a conservación de patrimonio cultural, así sean pues de entidades como las parroquias. No sé, Ana Paula, si quieres complementarlo. No, básicamente es eso y bueno, es también ver cuáles son los documentos que acreditan como, como custodio o responsable de esa colección a una entidad o a una persona natural. En el caso del ICANN, por ejemplo, piezas arqueológicas obviamente se registran, se, digamos que se ingresan al inventario de ellos, pero el responsable, el custodio de esas piezas sigue siendo la persona que las tiene a cargo. Sí, es importante resaltar el hecho de que los bienes de interés cultural siguen siendo protegidos por el Estado, pero de todas formas pueden haber custodios, como bien lo comenta Ana Paula, principalmente, por ejemplo, en el caso de las piezas de carácter arqueológico, una persona natural puede tener un objeto que tiene que registrarse y es importante también todo lo relacionado al tráfico ilícito. No se pueden vender, no se pueden sacar del país, cosa que es diferente, por ejemplo, con el caso de los objetos de carácter artístico o patrimonio cultural, que no son exclusivamente BICs. Estos sí se pueden sacar del país, por ejemplo, pues bajo una reglamentación y una solicitud directa ante el Ministerio de Cultura. Y para el caso de los BIC, que son bienes de interés cultural, se pueden de alguna manera comercializar en Colombia. Es importante que sea solamente en Colombia, pero como siempre, ese es un custodio. Bueno, seguimos con alguna otra de nuestras preguntas. Esta la hace bueno, y comentarios en general. ¿Cómo concientizar a los directores de museos o instituciones frente a este tema? Bueno, sí. Vale. Bueno, gracias por tu pregunta, Grace. Uno de los aspectos que ha tenido, digamos, positivos esta contingencia sanitaria es que ha visibilizado la necesidad de realizar saneamientos ambientales y llevar a cabo protocolos de bioseguridad. En el caso particular de la Quinta de Bolívar, la directora ha sido muy enfática al apoyar este tipo de iniciativas y desde el área de conservación, y en ese sentido, pues actualmente estamos ya comenzando a gestionar el presupuesto para llevar a cabo el saneamiento ambiental que anualmente se lleva a cabo en el museo. Por supuesto, esto no ocurre en todos los museos del país, es entendible, un saneamiento ambiental puede ser muy costoso, pero ahora creo que más que nunca, por la contingencia y por el mismo riesgo que hay, no solamente para los trabajadores, sino para los visitantes, es muy importante dar a entender que un lugar como un museo en donde al que llegan tantas personas y donde pueden existir hasta en un espacio 100, 200, creo que es el momento para que con este tipo de cifras uno vaya a dirección y plantee la necesidad de realizar urgentemente el saneamiento antes de incluso de que los trabajadores ingresen, que es la idea que tenemos nosotros en la Quinta de Bolívar. Y desde luego, como decía Catalina, comenzar desde ahí en adelante a gestionar unos protocolos de bioseguridad adicionalmente o paralelos al plan de saneamiento ambiental. Yo creo que los conservadores y acá todos los que nos están escuchando, si son conservadores, saben que se sentirán identificados con que somos muy quisquillosos y muy cansones por nuestra profesión, pero ahora creo que en este momento nos vamos a volver muchísimo más estrictos con las normas de bioseguridad y vamos a tener que hacer mucho énfasis para que los museos no recorten, por ejemplo, utensilios básicos de limpieza como, bueno, las toallas, el jabón, que haya agua, porque son esas cosas que por presupuesto generalmente se tienden a quitar, pero ahora creo que es muy importante que los museos cuenten con estos 3 elementos básicos. Aparte, si se pudiera, pues el antibacterial, desde luego, sé que es muy complicado, pero se debe gestionar por otro lado entonces los fondos para que estos espacios que agrupan a tantas personas al mismo tiempo cuenten con estas normas básicas de bioseguridad. Yo creo que se puede hacer
si se muestran las cifras y se hace una muy buena argumentación. Gracias, Paola. Bueno, aquí tenemos otra pregunta referente a las... Ay, discúlpame, sigue, por favor, Catalina. No, qué pena. Hay otra cosa que yo también quiero complementar a lo que dijo Paola, y es que en este caso lo importante es la salud. Y esto es lo que cuando estaban diciendo cómo concientizar a los directores, es que esto no se trata de un asunto de si quiero o no quiero tener la exposición, es que está en peligro la salud de las personas que trabajan en su institución y también usted es responsable de eso. Entonces, es un llamado a acatar las normativas gubernamentales y distritales en cuanto a los lineamientos que yo vuelvo y reitero en la resolución 666 están muy claros. Y así como dice Paola, ser aún más exigente, si se tiene exigencia en las piezas, pues ahora en este caso es la salud, porque puede ser que usted vaya al museo, pero usted no sabe si usted puede ser un portador infeccioso o no del virus. Hay personas que son asintomáticas y no por esto, pues tiene que dejar de protegerse y dejar de proteger los objetos, porque usted puede que vaya al museo y a su vez puede que contagie algo del museo y después las personas de su equipo terminan también contaminadas. Entonces, este es un tema de salud y es de salud pública. Entonces, no es solamente una responsabilidad con las colecciones o con el patrimonio, sino una responsabilidad con su equipo de trabajo. Exactamente. Ante todo, y lo más importante es el equipo humano. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Mabel Barrera, que dice, ¿cuál es el tipo de saneamiento adecuado para no afectar a los objetos que están en exposición permanente y en sus acervos? Gracias y saludos. María Victoria. Bueno, ante el saneamiento, lo primero que hay que contactar es a microbiólogos. Existen varias compañías que cuentan incluso con microbiólogos y restauradores conservadores que ayudan a hacer el saneamiento de forma adecuada. Primero hay que tomar muestras de los lugares, después ellos analizan qué tipo de microorganismo está presente y mediante este tipo de sustancias no van a afectar a los objetos que están presentes en la colección y tampoco al personal. Esto se hace en fines de semana y lo que usan son métodos como humos y vapores, que no es como lo que hemos visto ahorita que están pasando con unas mangueras y como con agua rociando desinfectante. Ese tipo de cosas no se hacen. Ellos utilizan, como les digo, vapores y ese tipo de cosas con sustancias adecuadas, depende al microorganismo que se encuentre presente en cada espacio. Gracias, María Victoria. El Museo Leopoldo Flores prestó una colección de pintura de caballete y el soporte de papel al Centro Cultural Texcoco, el cual actualmente se acondicionó como hospital COVID-19. Una vez terminada la pandemia, ¿habrá riesgo de que las obras se encuentren contaminadas? ¿Cómo puedo determinar este tipo de contaminaciones? ¿Y cuál sería el manejo adecuado de esta obra en condiciones seguras? Y nos hacen una pregunta así como de un caso muy puntual. Catalina. Para este caso, por supuesto que existe el riesgo que estén las obras contaminadas. Por lo tanto, es muy importante que la entidad establezca desde ya cuáles van a ser sus medidas de bioseguridad y cuáles van a ser también sus protocolos y manejo en cuanto a las obras. Acá quiero también resaltar que hay varios estudios, de hecho, que estaba comentando ahorita, que el hecho de que estemos en cuarentena está una información pues súper amplia en internet en la que podemos ver el tiempo en el que está el virus en la superficie de los objetos y de ahí pues tomar las medidas ya sea tanto de saneamiento como de aislamiento, de cuarentena o de aislamiento. En el caso en que la entidad no tenga personal o herramientas, es preferible dejarlo en aislamiento y el máximo tiempo son 14 días en los que se ha dicho en varias investigaciones que pueden algunos durar desde 3 horas hasta 7 días y pues para estar totalmente seguros de que ya el virus está inactivado en las superficies, tiene que tener un tiempo de 14 días en aislamiento
es decir, que la persona no esté en contacto con el objeto durante este tiempo. Esto también quiero hacer como una anotación, y es que los objetos que en este momento están en reservas, pues obviamente no están contaminados porque ya pasó el periodo de cuarentena mínimo de los 14 días. Entonces sí les recomiendo realizar las acciones por lo menos de aislamiento de los objetos durante este periodo. Este periodo también debe tenerse en cuenta ya sea para los montajes, desmontajes, traslados, manipulaciones, acciones de registro y demás. Muy bien, gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Creen que el papel del restaurador en estos tiempos será solo como tutor de otros servidores de las colecciones? Si los museos están cerrados, ¿no sería una oportunidad para adelantar intervenciones? O sea, si entendí la pregunta, es como que el papel del restaurador en estos tiempos es más como para aportar a los servidores de las colecciones, como orientarlos. Y por otro lado, Tania Elena pregunta si es un buen momento también para hacer intervenciones. Paola. Bueno, Tania, gracias por tu pregunta. A ver, desde luego en algunos museos o en instituciones culturales de diferentes lugares del mundo, este espacio se está aprovechando para adelantar intervenciones. ¿Qué pasa? Que también depende mucho de la flexibilización que haya en el gobierno de esos países para que los restauradores puedan ir a las reservas a adelantar estos trabajos. Por otro lado, en el caso particular de los bienes, de los museos que hacen parte del Ministerio de Cultura, nosotros digamos que no podemos realizar este tipo de intervenciones tan amplias que ya implican la restauración, porque se debe principalmente ejecutar una licitación para que apliquen a este proceso restauradores externos que nos puedan ayudar en estos procesos. Nosotros llegamos hasta cierto punto con la conservación, pero lo que implica la restauración debe hacerlo otra persona, entonces por ese lado pues no se podría hacer. Está también el tema precisamente de las restricciones de movilidad que tenemos aquí en Colombia en particular, y lo que se está haciendo, que yo les comenté en mi intervención, es que en la medida de lo posible se están adelantando labores de investigación y enriquecimiento de las historias clínicas de los bienes que ya se sabe que están restaurados o que hemos tenido de intervenir desde el punto de vista de la conservación preventiva. Pero más allá de eso no se puede hacer mucho. También hay que tener en cuenta que en estos momentos es difícil acceder a proveedores. Tengo el caso particular de una restauradora que no ha podido comprar los implementos porque pues está todo cerrado, no hay forma de traerlos de otros países. Entonces en ese sentido digamos que ralentizado un poco esa velocidad de intervención. Sí, por otro lado, también es importante resaltar que cuando nosotros vamos a hacer una intervención, por ejemplo, en el caso de los bienes de interés cultural, que muchas de nuestras instituciones los tienen, no solamente nosotros hacemos una restauración como tal, sino que tenemos que hacer unos estudios previos, que se tienen que hacer una solicitud directamente ante el Ministerio de Cultura para que se pueda dar la autorización para poder hacer la intervención. Entonces, uno de los papeles más importantes que nosotros hacemos en los museos, como bien lo comenta Paola, está relacionado directamente con conservación o conservación preventiva. Ya para caso de intervención directa en el sentido de restauración, necesitamos hacer todo un estudio preliminar antes de poder hacer la restauración. Bueno, continuando con nuestras preguntas, nuevamente les decimos a todos nuestros seguidores que muchas gracias por acompañarnos. Esto es un espacio que es para todos. Aquí estamos para aportar desde nuestro conocimiento y desde nuestras expertices como profesionales en conservación. Si hay aquí algunos otros museos que también requieran de algún acompañamiento, también estamos aquí para poder apoyarlos frente a también las tareas que nosotros estamos realizando, que podemos compartirlas con ustedes para que también las puedan realizar en sus propias instituciones. Tenemos aquí otra pregunta que está relacionada con cómo se puede hacer esa transición cuando, pues, imagino que este tema está relacionado directamente a cuando podamos abrir los espacios, no directamente al público quizás, pero sí cuando empecemos nosotros a entrar nuevamente a los museos. ¿Le gustaría que le explicaran cómo se puede hacer implementar esta transición y qué reglas se deben establecer para un funcionamiento eficiente
del museo, o sea, cómo se hace esta transición. No sé si la persona se está refiriendo a la reapertura de museos, tal vez. Yo creería que está relacionado al tema, sí, Sí, o probablemente cuando nosotros volvamos nuevamente al volvamos. museo, cómo vamos a hacer esa transición. Bueno, creo que hay dos puntos que hay que tener en cuenta. El primero es que la reapertura de museos se está dando lentamente a nivel mundial, entonces hay que prepararse muy bien antes pues de abrir al público, porque recordemos que no está todavía, no es recomendable aglomeraciones de un cierto número de personas. Entonces creo que la reapertura a público debe ser muy paulatina. Y para los trabajadores, pues lo que hemos nombrado algunas de nosotras es que hay que hacer pues como una desinfección antes de los espacios en los que se va a trabajar. Las personas pues no podemos volver como era antes de todos trabajar al tiempo, sino de a grupos y en horarios distintos, de tal forma de que no haya pues agrupaciones muy grandes de todos los trabajadores. Y pues como estamos haciendo cada uno en nuestros hogares, de tener los protocolos de limpieza al llegar de afuera, entonces pues con nuestros zapatos, con nuestras manos, con nuestros tapabocas, creo que es lo que se debe hacer. La colección en este caso pues está resguardada a salvo, entonces también lo que siempre se ha hecho para protección de los bienes muebles, siempre utilizar pues los guantes, tapabocas, bata, se seguirá haciendo. Listo. Yo también quiero decir una cosa, es que no Claro, recuerdo Paola, sigue. si lo mencioné, pero para el caso específico que pregunta, eh, lo que vamos a hacer y que estamos contemplando en estos momentos también es paralelamente hacer una desinfección, pero como decía María Victoria, no es como están mostrando con un chorro echándolo a todo, no, pues es una cosa un poco más concienzuda, más detallada. Alguien acá me estaba escribiendo que esto también tiene un estudio detrás. Los microbiólogos que se especializan en conservación de patrimonio lo tienen muy claro, y es que los productos que se usan pues tienen un estudio para que no vayan a tener unos efectos colaterales o dañinos sobre los bienes, sobre los soportes. Entonces, bueno, adicionalmente a todo eso, también se está pensando en realizar un saneamiento ambiental específico para COVID. En estos momentos pues están hasta ahora como saliendo más investigaciones y los microbiólogos que hemos contactado están al tanto de estas investigaciones y nos van a generar una propuesta, pero es muy importante tener en cuenta eso, que no se dejen llevar por estas imágenes con los que nos bombardean de países en Europa que están fumigando y esparciendo productos y sin decir a los conservadores la composición ni tener en cuenta el estado de conservación de estos bienes, la naturaleza, etcétera. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Sí, ese es un tema importante, que no es cualquier tipo de producto que vayamos nosotros a utilizar, porque algunos pueden traer algunos efectos nocivos para las piezas. Por eso hay algunos estudios preliminares antes de utilizar los productos. Bueno, nos quedan aproximadamente 10 minutos para terminar nuestro conversatorio. Tenemos muchísimas preguntas, entonces vamos a dar solamente la oportunidad de 2 preguntas más. Si aquí los que nos están siguiendo tienen más preguntas, pueden comunicarse con nosotros internamente. Si requieren un apoyo o una asesoría, también pueden hacerla directamente en el 5 o contactándose directamente con los profesionales de conservación. Aquí estamos todos para apoyarnos y apoyar a las otras instituciones. Entonces, aquí nos hacen una pregunta que dice: considerando la importancia actual en los medios virtuales de comunicación, en Colombia, institucionalmente, ¿se ha considerado la conservación en los medios digitales? El propio coleccionismo futuro sobre la pandemia tendrá que incluir muchos elementos de estas características. ¿Cómo vemos esto en los medios digitales? Esto es un tema que puede ser interesante. María Victoria.
Ante ese tema, a mí me parece que la conservación es muy complicada, pero en muchas partes, incluso las bibliotecas, los archivos, estaban guardando todos sus documentos en la nube, en sistemas digitales como discos duros y todo. Sin embargo, ya han estudiado que ese tipo de lenguajes en un momento se van a perder, o sea, se va a perder también ese tipo de información, por lo que están optando por copiar absolutamente todos sus documentos en papel libres de ácido, con tintas libres de ácido en contenedores y almacenamientos que los protejan, porque se ve que ese tipo de medio en el futuro no va a ser muy seguro. Finalmente lo podemos ver si en un momento dado ya ni siquiera vamos a existir para una generación, porque si algo le pasa a la nube, a los servidores, es más, si alguna vez ustedes tienen un disco de 3.5, un disquete, ya nadie los va a poder leer porque no existe cómo leerlos. Entonces me parece que hay que replantear ese tipo de técnicas de conservación, y pues también hay muchos artistas que su medio es virtual, entonces también hay conservadores que están trabajando sobre el tema, e incluso hay edificios especiales para conservar obras de arte que son completamente conceptuales y de materiales que son bastante perecederos. Gracias, Mara Victoria. Bueno, aquí estamos ya dando por finalizado nuestro conversatorio. Nos quedan todavía muchas preguntas por resolver. Entonces, nuevamente los invitamos a que las preguntas se las responderemos. También los invitamos desde el Museo Colonial y Santa Clara al martes preguntor. Pueden hacer preguntas allí y nosotros contestaremos, o también contactaremos a las especialistas en caso tal de que no tengamos ahí la respuesta, para que puedan dar la respuesta a sus preguntas. ¿Alguna de nuestras compañeras quiere dar algún último comentario antes de cerrar nuestro conversatorio? Catalina. Y la Catalina. necesidad... Hola. Ya te escuchan. ¿Ya? Yo quiero reiterar la importancia de que si tienen cualquier pregunta y cualquier duda, cualquier inquietud, por favor comuníquese con los conservadores, o sea, no se pongan de pronto de creativos o con información bajita y hacer cosas, porque pues pueden causar más daños en las colecciones. Asimismo, si ven la necesidad, es la oportunidad también perfecta para contratar y generar fuentes de empleo a los restauradores conservadores, que sé que muchos están dispuestos a apoyarles y apoyar también sus iniciativas en cuanto a la protección del patrimonio cultural. Exactamente. Es importante. Yo quiero decir una cosa. Sí, claro, Paola. Qué pena, es que el Museo Antonio Nariño pregunta cuál es el límite de intervención o apoyo al que puede llegar el personal de aseo, mantenimiento y vigilancia. En nuestro caso, y es muy, muy claro que todos lo tengan presente, no están interviniendo, nos están apoyando en tareas de conservación preventiva, como es el caso del vaciado de los deshumidificadores y la revisión de filtraciones de humedad, de detección temprana de pronto de plagas o de daños en la red eléctrica, pero nada más. O sea, no están interviniendo en sí el patrimonio de los museos. Bueno, para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, muchas gracias a todas, a todos los que nos siguieron en redes. Los invitamos a que sigan en sus hogares, utilicen el hashtag Museos en Casa, @Museo Colonial, @Mista Clara, @Mincultura, @Museo Nacional Co, @Mindependencia, @Quinta de Bolívar, para seguir todos los contenidos virtuales que nosotros estamos manejando para servicio de todos ustedes. Para que si tienen preguntas de conservación, estamos aquí todos los conservadores dispuestos a contestarlas, y recordarles que es importante aquí el apoyo institucional. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Gracias por la invitación.